En este video vamos a estudiar una segulá para la prosperidad. Una segulá es un encantamiento. Una segulá está relacionada con la práctica de la Cábala o la Kabbalah Maasit. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video en donde vamos a ver teoría y práctica de esta segulá para la prosperidad. Una segulá es como un remedio espiritual, traducido al español literalmente como encantamiento. Se relaciona con el poder de la palabra pronunciada, no escaneada ni leída mentalmente, sino pronunciada, y es un símbolo que actúa como una herramienta mística de metamorfosis para el alma. Una segulá es también una señal material o una acción que supuestamente lleva a la transformación de determinadas situaciones en nuestra vida. Las segulot existen porque básicamente como seres humanos aún no comprendemos del todo las interacciones entre el mundo material y espiritual. No comprendemos siquiera la mente o las emociones, ni aún el cuerpo como un todo. La raíz de esta palabra, segulá, es segol, que es a su vez el nombre de la vocal hebrea pronunciada como e, representada por 3 puntos. Según el Or HaHaim o el rabino Haim Ibn Attar, una segulá es un encantamiento que se impone por encima de la lógica. Originalmente, una segulá constaba de nombres o combinaciones de nombres de ángeles con letras o símbolos que se escribían en un pergamino para proteger o invocar poderes particulares. Se suponía que escribiendo varias permutaciones de letras o de los nombres de los ángeles, se podría hacer que esas fuerzas actúen a nuestro favor, de acuerdo a nuestro deseo. Hay peligro de utilizar estos nombres sin la preparación adecuada y un profundo conocimiento de sus poderes y límites. Quiero enfatizar que el propósito más importante del uso de una segulá es facilitar que la persona se acerque cada vez más a Dios y construir una relación de flujo de energía constante desde la divinidad hacia nosotros, desde las esferas celestiales al centro del corazón y no únicamente para cambiar la situación personal. Esta segulá que vamos a estudiar hoy está originalmente publicada en el Sefer Ikra Beshmi del rabí Ariel Bar-Tzadok y la traduje especialmente al español para los suscriptores de Kabbalah Influencer. Se explica que el Ramban, el rabino Moshe ben Nachman, se había sorprendido por los resultados de recitar estos 10 versos o de escribirlos en hebreo en un amuleto confeccionado en pergamino y en caligrafía rabínica o sofrut stam. También se indica que aquel que recite estos versos todos los días recibirá protección divina, encontrará la gracia y la prosperidad. Medita y comprende que el número total de palabras en hebreo en estos versos es 91, que a su vez es el número de la unión de los 2 santos nombres Havayá o el tetragrama y Adonai. La cantidad de letras en esta segulá es de 365, el número de días en el año solar, así como el número de porciones de la ofrenda del incienso o ketoret. A su vez, estos 10 versos se correlacionan con las 10 sefirot, y va a ser importante que prestes atención aquí. Las letras iniciales de cada uno de estos 10 versos deletrean el nombre de 10 letras de Havayá de Ma. Yod, Vav, Dalet, Hei, Aleph, Vav, Aleph, Vav, Hei, Aleph, o el tetragrama expandido con la letra Aleph. Aquí, según la gematria, la segunda Hei del tetragrama se cambia por una Aleph y esto refiere específicamente a Zeir Anpin o Olam HaYetzirah, el mundo de la formación o donde residen las emociones, el punto de partida de las meditaciones y la profecía. Este es el Olam en donde se transmutan las energías inferiores en superiores,
estableciendo un paralelo con el movimiento y la dinámica que deben tener las emociones para transformarse en niveles superiores de conciencia. De la misma manera que las vocales, como el segol que mencionamos antes, es la señal que pone en movimiento la energía que desea el alma. Si querés balancear tus emociones y estar preparado para recibir, te invito a tomar mis sesiones de cábala terapéutica en las que trabajamos puntualmente tus temas personales y equilibramos aquello que pudiera estar frenando tu crecimiento tanto material como espiritual. Te espero en mi página web cabalainfluencer.com. Entonces vamos a cerrar los ojos y mentalmente pensamos en aquello que deseamos, ya sea protección divina, gracia o prosperidad. Vamos a generar una frase corta en tiempo presente y podemos incluso visualizar, hacer una imaginación creativa de aquello que deseamos llegando a nosotros. Creamos la frase y la repetimos 3 veces mentalmente. Recordemos que todas las meditaciones, rituales y trabajos prácticos dentro de la Kabbalah se llevan a cabo al Kedushat Hashem o por la santificación del nombre. Esta meditación se puede llevar a cabo en cualquier momento del día, en cualquier postura. Lo ideal es memorizar cada una de estas frases y hacerlas o recitarlas de corrido. Si no se puede o no sale, siempre tienen la ayuda del video de cada una de las frases y de las palabras que se repiten y que producen transformaciones enormes. Nosotros vamos a hacer esta meditación de manera guiada, de tal forma que ustedes pueden repetir las palabras que yo diga después de mí. Para comenzar, vamos a mantener los ojos cerrados. Y vamos a inhalar y exhalar por nariz 10 veces. Respiramos esas 10 veces a partir de ahora. A medida que terminamos la respiración, volvemos a poner en nuestra mente el deseo, el propósito que habíamos creado al principio. Y una vez más lo repetimos mentalmente 3 veces. Ahora
Van a repetir después de mí. Yomam Yetzaveh Adonai Hasdo Ubalaila Shira Imi Tefilá Leel Hayai. Vani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim berrov hasdeja aneni beemet isheja. Darashti et Adonai ve Anani Umikol migurotai Hitzilani. Hate elai ozneja Mehera hatzileini Heye li litzur maoz Leveit metzudot Lehoshiani. Elohim lehatzileini Adonai leezrati husha. Veata Adonai Adonai Ase iti leman shmecha Kitov hasdeja Hatzilani. Ata Hael Ose Fele Hodaata Baamim Uzeja. Vayoshiem
למען שמו, להודיע את גבורתו. הנה אל ישועתי אבטח, ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה, אדוני ויהי לי לישועה. אלוהים, אל תרחק ממני. אלוהי לעזרתי חושה. Repetiré ahora las frases completas para confirmar nuestro pedido. Yomam yetzave Adonai hasdo, ubalayla shira imi tefila leel hayai. ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים, ברוב חסדך ענני באמת אישך. דרשתי את אדוני, וענני, ומכל מגורותי הצילני. הטה אלי אוזניך מהרה, הצילני, היה לי ליצור מעוז, לבית מצודות להושיעני. אלוהים, להצילני אדוני, לעזרתי חושה. ואתה אדוני אדוני, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני. אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזיך. ויושיעם למען שמו, להודיע את גבורתו. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה אדוני, ויהי לי לישועה. אלוהים, אל תרחק ממני, אלוהי לעזרתי חושה. Al igual que la mayor parte de la Kabbalah Maasit o práctica, esta segula solo requiere de nosotros la lectura sentida, consciente e intencionada de los versos de la Torá en hebreo. No subestimes su valor.
Cada letra es una energía diferente que se eleva para cumplir un propósito. Fue a través de la Torá que Dios creó el universo. Cuando leemos la Torá, estamos repitiendo esas mismas palabras, ese mismo lenguaje con el que Dios dijo y creó. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, déjame tu like, dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y nos vemos en el camino. Y aquí te dejo más videos de mi canal para que disfrutes.